Aparte de las disculpas, Carolina ya viene la licenciada también, hablé con ella también estaba entrando, pues ahora agradecerle mucho al licenciado Bermejo, colega también de junta directiva del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, por la presentación que nos dará el día de hoy. Por supuesto, también de parte de él ya nos explicaron que Roberto no puede estar hoy porque tuvo una emergencia a las 9:30 de la noche, creo que llamó a Carolina para explicarle que no podía venir, así que, pero estamos en muy buenas manos con Fernando, y ahí sí que sin más, para que oigamos este tema tan interesante, los dejo con él, pero reitero el agradecimiento, ¿verdad? Y con esto también demostrar de alguna forma que SENAC, que sí, podamos estar trabajando, lo vamos a estar haciendo. Así que muchas gracias por venir y colaborarnos con todos los planes que tiene ese camino. Bienvenido. Buenos días, miembros de la Junta Directiva de la Comisión de la Cámara de Industria, estimados colegas, público presente, muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación que nos hicieron a mi hermano y a mí. Disculpo a mi hermano, tuvo una emergencia que no le permitió venir de día de trabajo, pero aquí estoy de evaluador designado totalmente y espero que poder exponerles el punto para el cual nos invitaron de manera breve y precisa. El día nos han pedido que expongamos el tema de las inconstitucionalidades que han surgido en materia de arbitraje. Para el efecto, el orden de la exposición va a ser el presente. Primero voy a hablar de dos expedientes que ya se han decidido por la Corte, que entendemos, viendo que han sido los únicos dos que se han resuelto sobre la materia de arbitraje, no obstante que han habido una infinidad de expedientes de amparo sobre la materia. Luego, para ello vamos a explicar brevemente cuáles fueron los fundamentos de cada una de las impugnaciones, de las dos impugnaciones, y luego lo que es la decisión de la Corte, luego también unos comentarios de parte mía, luego vamos a exponer brevemente algunos casos o algunas normas jurídicas vigentes que, derivados de lo que ha dicho la Corte y los casos que vamos a ver, pues pudieran ser afectados de alguna forma de inconstitucionalidad. Y luego, pues, a los que tengan preguntas, comentarios, etcétera, pues sean bienvenidos, que sean al final de la exposición. Pues procederemos. El primer caso que vamos a comentar es el caso número 3836-2007, decidido por la sentencia del 5 de septiembre del 2009. En este expediente, lo que se un segundo. ¿Más grande? Sí. Son como yo, que sin lentes no veo. Hay unas partes que es mejor tenerlo más amplio. En esta, en lo que se impugnaba. No, pues está bien ahí. ¿Por qué? Está bien. Muchas gracias. En este expediente, la norma que se impugnaba era el artículo 44, párrafo 6 de la ley de arbitraje, que, como ustedes sabían, esta norma lo que se le denominó comúnmente como el silencio judicial en materia de arbitraje en la regulación del recurso de revisión. Y lo que establecía era que este párrafo 6, que si transcurridos 40 días desde la fecha de interposición del recurso de revisión, la sala de apelaciones no se hubiera pronunciado sobre el mismo, el laudo automáticamente quedaba confirmado. Esta norma, pues obviamente lo que trataba era que los laudos fueran ejecutables y editoriados de forma expedita en atención al principio de celeridad del procedimiento arbitral, y lo que no se quería era que se entrampara en una impugnación
laudo que ya estaba dictado por un tribunal arbitral. Los motivos para impugnar esta norma fueron, primero, invocaron la violación del artículo 12 de la Constitución. Hago el comentario de que no tuve acceso, obviamente, al memorial de interposición del recurso, pero estos son los argumentos que estaban citados en la parte dispositiva de la sentencia. Y lo que invocaban en cuanto al artículo 12 de la Constitución, la violación del artículo 12 de la Constitución, que establece el principio del derecho de defensa y del debido proceso, es que el silencio judicial confirmando el laudo limitaba el derecho del procurrente de obtener un pronunciamiento haciendo inoperante el recurso por la simple inactividad de la sala. Es decir, de nada servía el recurso si al final de cuentas, por la simple inactividad de la sala, podían ser confirmado el laudo dejándose en materia el recurso. Entonces ellos decían que lo que argumentaban los recurrentes era que eso violaba el artículo 12 de la Constitución. También invocaban la violación al artículo 29 de la Constitución, y lo que argumentaban en este fundamento de impugnación era que el Estado, por conducto del organismo judicial, tenía la obligación de emitir decisiones fundadas en ley, garantizando el derecho de defensa, y que una ley ordinaria no podía disponer que la obligación de la sala de resolver y de atenderla y dictar decisiones fundadas en ley pudiera ser violada, y que además eso pudiera tener efectos declarativos de confirmar un laudo. El otro motivo fue que transgredía el artículo 141, 203 y 204 de la Constitución. 141 habla de la soberanía de los tres poderes del Estado y que no puede haber subordinación entre los mismos, y el 203 y el 204, que estos son los artículos que hablan de la función de la Corte Suprema de Justicia del orden judicial dentro del Estado guatemalteco, que le compete con exclusividad la potestad de decidir y ejecutar los juzgados. Y en este motivo de impugnación, los recurrentes estimaban que considerarse confirmado y estudiado un laudo por la inactividad, por la sola inactividad de la sala del ramo civil que conocía, violaba el artículo 203 de la Constitución, que le daba la potestad de juzgamiento al organismo judicial. Y lo que argumentaban aquí es que la desestimación por ley implícita que había en el artículo 44, párrafo 6, con la inactividad de la sala, contravenía el principio de separación de poderes y la exclusividad de la función jurisdiccional, porque de cierta forma el legislador había impuesto, le negaba la posibilidad al organismo judicial de decir algo que estaba sobre su conocimiento, que era función exclusiva suya, pero le imponía un plazo corto, y que si no fallaban en ese plazo tenía un efecto que ellos ni siquiera el tribunal podía prever y podía modificar. Y eso afectaba el principio de separación de poderes, porque básicamente la idea subyacente era que el legislativo le estaba ordenando al organismo judicial un proceder si no fallaba en cierto tiempo, que era tener por confirmado el laudo. Luego analizaban como motivo de impugnación si transgredía el artículo 5, 152 y 155, y aquí lo que invocaban sobre todo era que el principio de legalidad en el cual cada órgano del Estado, por el cual cada órgano del Estado debe mantenerse entre sus funciones constitucionales y legales, y solo puede actuar con base en lo que la propia ley, la Constitución les permite, le establecía al organismo judicial la facultad exclusiva de juzgar y ejecutar lo decidido. Y el legislativo, al promulgar una ley, no podía atribuirse la potestad de otorgar resultados declarativos a la inobservancia de los tribunales de ejecutar sus deberes, sobre todo en un plazo tan corto como el que pusieron, que estableció el legislador en la norma 44, párrafo 6. ¿Cuál fue la decisión de la Corte? La Corte al principio, obviamente no vamos a poner todos los considerandos, pero son los más importantes,
estableció en su sentencia que el debido proceso era el derecho que permite a todas las partes a concurrir al juicio y que les permite ejercer su actividad con oportunidades equivalentes. Y esto tal vez es lo más importante, el que no se agota, dijo la Corte, con el solo cumplimiento de las fases que conforman los procesos, cualquiera que sea su índole. Pues es necesario que en cada una de ellas se respeten los derechos que la ley confiere a las partes de acuerdo al derecho que ejercitan. De ahí, dijo la Corte, que en un proceso podían consumarse todas las etapas necesarias para su tramitación, pero si en una o varias de ellas se impide o le da a las partes el uso de un derecho, ello se traduce en violación del debido proceso. Asimismo, los derechos de petición y libre acceso a tribunales y servicios del Estado constituyen dos derechos subjetivos que tienen los particulares frente al poder público. Entonces, la Corte aquí lo que dice es: el debido proceso no es solo la ritualidad de seguir las fases de un proceso que están delineados en ley, sino que en cada una de esas etapas el recurrente o la persona que está ejerciendo el derecho de defensa, el debido proceso, tiene que tener una posibilidad efectiva de poder hacer uso del derecho. Y luego la Corte, dando más ya en la materia, de lo que era la norma impugnada, dijo que para poder ejercitar los mismos, el derecho de defensa y el acceso a los tribunales, con la libertad a que se refiere la Carta Magna, es necesario que no existan limitantes, como el contenido en el numeral 6 del artículo 44 del Congreso de la ley de arbitraje, relativo a que transcurridos 40 días desde la fecha de interposición del recurso, si la sala de la Corte de Apelaciones no se hubiera pronunciado sobre el laudo, quedará legalmente confirmado y que por ende tendrá calidad ejecutoriada para los efectos de su ejecución. Y por último, la Corte, todos estos párrafos estaban en forma seguida de la sentencia, y la Corte concluye que con ello no tendría objeto que el artículo 43 permita la interposición del recurso de revisión como único medio para atacar un laudo arbitral, si el inciso enunciado permite que el mismo quede confirmado y como consecuencia tener la calidad ejecutoriada si la sala de apelaciones no tiene la posibilidad de pronunciarse, ya sea confirmándolo, revogándolo o modificándolo. De lo anterior se advierte la colisión de la norma tratada contra lo que se ha actuado en los artículos 12, 28, 29, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con eso declara inconstitucional el artículo 44, párrafo 6, o el párrafo 6 del artículo 44. Al final de la decisión, en el párrafo siguiente a la diapositiva anterior, y en el último párrafo, y como dirían los juristas anglosajones, como obiter dicta, la Corte hace una declaración interesante que dice: en opinión de esta Corte, la regulación del recurso de revisión afecta de manera sustancial las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, además de ser deficiente debido a que la sala de apelaciones debe conocer y resolver del recurso solo con el dicho del recurrente y de la otra parte, sin tener oportunidad de examinar los antecedentes del laudo y los incidentes del proceso arbitral. Esta declaración, si bien no era materia del recurso, puede decirse que al final la Corte no tenía necesidad de decir nada al respecto de esto. O sea, la materia de análisis de la Corte no se centraba en si el recurso de revisión estaba bien regulado o no, sino acerca únicamente si el párrafo 6 contravenía la Constitución y ya. Pero la Corte dijo concluye con esta frase que es sumamente interesante, porque en realidad el recurso de revisión expresamente no dice que, por ejemplo, el expediente arbitral del arbitraje debe ser remitido a la sala de Corte de Apelaciones, o que sea una obligación del tribunal arbitral remitirlo cuando sepa de la existencia de un recurso. No lo dice.
Lo único que dice es que se le debe dar audiencia a la otra parte y que si hubiera cuestiones de hecho se abrirá prueba. Dentro de esa apertura a prueba, pues obviamente pudiera existir una petición por los medios probatorios que existen acerca de remitir las actuaciones arbitrales a la sala de apelaciones para que pueda conocer del recurso. Porque obviamente si una de las causales del recurso es que una parte se violó el procedimiento dentro del procedimiento arbitral y no se le permitió presentar algunas pruebas o no fue bien notificado o algo por el estilo, como son las causales taxativas de revisión, pues sí, obviamente la sala de apelaciones necesita tener acceso al expediente. Ahora, no está, según la Corte, esa omisión pues, causa una deficiencia en la regulación de la revisión que llama la atención. Yo personalmente creo que en la apertura de pruebas se puede subsanar lo que la Corte haya como un error, pero lo señalo como algo interesante de esta sentencia. El otro expediente en la que la Corte Constitucional ha podido manifestarse respecto a la materia de arbitraje en materia de constitucionalidad es en el expediente 387-2010, decidido por la sentencia del 7 de julio del 2011, en el cual se impugnaba el artículo 2, párrafo 3 de la ley de arbitraje, el cual fue añadido por el artículo 117 del decreto 11-2006, que era la ley de implementación de RCAFTA. Y esta norma lo que decía era literalmente: las controversias que surjan derivadas de la aplicación, interpretación y ejecución de las contrataciones internacionales entre privados se resolverán de acuerdo a las normas contenidas en el reglamento de arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, salvo que las partes acuerden expresamente el sometimiento a otros foros de arbitraje. Los motivos de la impugnación fueron los siguientes. Se invocaba la violación del artículo 29 de la Constitución, alegando que en principio el arbitraje era una renuncia parcial y voluntaria a la jurisdicción de los jueces ordinarios y a la protección de estos. Es decir, lo que se comentaba es que por su naturaleza el arbitraje era una sustracción parcial y voluntaria de los particulares a que el Estado, a poder ejercer su derecho subjetivo público de libertad de acceso a tribunales por medio de los tribunales nacionales. Y la norma negaba el acceso a los tribunales nacionales al establecer el arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o solo como CCI, o a cualquier otro foro de arbitraje de forma obligatoria. Y eso constituía una limitación indebida al acceso a la jurisdicción ordinaria. En este inciso, los recurrentes alegaban o hacían ver que el acceso a la justicia ordinaria, quieren ver si por tribunales nacionales, usualmente o ordinariamente no es pagado. Se pagarán algunos servicios relacionados con la administración de justicia, pero el artículo 57 de la ley del organismo judicial establece que la justicia es gratuita. En cambio, el arbitraje es pagado. Y entonces eso podía causar una violación al acceso a la justicia, porque el particular que fuera obligado por esta norma podría no tener acceso a la justicia al no poder pagar los servicios de la CCI, o Cámara de Comercio Internacional, la Corte Internacional de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Otro punto que se hacía ver era que esta norma en sí no, y se hacía ver también en otro inciso de impugnación, en sí podía alegarse que no obligaba a la Corte Internacional de Arbitraje, que es una sede que
es una entidad con sede en Francia y constituida de conformidad con la ley de Francia. Es algo que está constituido por la ley de Francia. Bueno, La Cámara de Comercio Internacional. sí, Yo no sé, pero que no está sujeta al imperio de la ley tal vez del Estado guatemalteco, eso está claro. Y otro punto que se hacía era que, bueno, la tesis de los recurrentes en este caso se basaba particularmente en el punto en que básicamente la norma prohibía en adelante las cláusulas de selección de foro para casos internacionales, con competencia internacional. Es decir, porque el artículo 34C de la ley del organismo judicial permite que los tribunales nacionales tengan competencia judicial internacional cuando las partes así lo convengan en un acto. Sin embargo, esta norma básicamente ya no permitía ese pacto y derogaba tácitamente por incompatibilidad ese artículo, y entonces cualquier extranjero ya no podía acceder, ni las partes podían convenir someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales en un contrato cuyas características sean de contrato internacional, que sobre eso hay bastante discusión en nuestra jurisdicción, en nuestra ley, porque no hay parámetros claros. No hay parámetros claros sobre cuándo existe un contrato internacional, y dos, cuándo en realidad, cuáles son los parámetros para que un juez tenga competencia internacional. El otro motivo de impugnación era la violación al artículo 12 de la Constitución en dos vertientes. Una era la violación de la garantía al juez natural, a los jueces competentes previamente establecidos, en el cual lo que se alegaba es que se renunciaba a esa, obligaba a que el arbitraje, como imponía el arbitraje la norma, privaba el acceso a los particulares envueltos en una controversia internacional de partes privadas a la garantía de los jueces preestablecidos del organismo judicial, ya que los árbitros por sí no estaban preestablecidos. En el otro argumento sobre la misma violación del artículo 12 se alegaba que la protección del artículo 29 de la Constitución, según la jurisprudencia de la Corte, está implicada dentro del artículo 12 de la Constitución, y por ende, al existir una violación del artículo 29, también había una violación del artículo 12. Y en particular aquí lo que se hacía ver era no tanto desde el punto de vista del demandante, que podía no tener acceso a la jurisdicción por falta de recursos para poder pagar, por ejemplo, los gastos de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, sino desde el punto de vista de demandado, que podía ser objeto de una demanda y sus pretensiones no ser oídas en determinado caso por falta de pago, o una reconvención no oída por falta de pago, derivado quizás de los mismos motivos que fundamentaron o que causaron que se iniciara el arbitraje, es decir, el incumplimiento o las pretensiones ejercitadas por las partes. Porque básicamente lo que se decía era, lo que se argumentaba es que el acceso al arbitraje siempre es pagado, y particularmente se hacían ciertos argumentos en relación a las particularidades mismas del arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y de su reglamento. El otro motivo de impugnación se centró alrededor de la violación de los artículos 141, 152, 154 y 203, alegando que la norma impugnada delegaba en una entidad extranjera la administración de justicia para guatemaltecos y extranjeros que estuvieran envueltos en una controversia que pudiera ser calificada de una controversia internacional, un
contrato internacional entre partes privadas. Otro argumento que se hizo es que si se permitiera la constitucionalidad de esta ley, básicamente se podría autorizar al legislativo para que materia por materia pudiera someter arbitraje, materia por materia, ley por ley, pudiera ir socavando la competencia y las potestades exclusivas de nuestra justicia del organismo judicial. Es decir, si ahorita fue contrataciones internacionales entre privados, otra ley pudiera el día de mañana establecer que todos los contratos de, no sé, de seguro, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso, pero básicamente el argumento era, bueno, si se permite esto, el día de mañana se le puede dar un arma al organismo legislativo para que pueda subordinar, ahí está el argumento del 141 de la Constitución, al organismo judicial, restándole jurisdicción sobre materia tras materia. Otro motivo de impugnación se centraba alrededor de la inseguridad jurídica. En principio, el Estado, sus órganos pueden actuar solo en la medida que la ley se lo permite, pueden hacer solo lo que la ley les permite, la Constitución y la ley les permite. Esta norma obligaba a los jueces a inhibirse de oficio, porque el examen de competencia se puede hacer de oficio, o bien a la solicitud de parte en el caso que una de las partes entablara una reclamación en la jurisdicción ordinaria, en el caso que existiera una controversia internacional entre particulares, que era como el ámbito de aplicación personal y de materia de la norma. Y entonces lo que se alegó en este inciso, en este motivo de impugnación, fue que al ser el término contratación internacional un término impreciso que obligaba a los jueces a declararse incompetentes de oficio o petición de parte, esta inseguridad jurídica era inconstitucional porque resultaba una falta de certeza para el administrado, para el particular que quería acceder a la justicia, decidir acerca de cuándo existía una controversia internacional. Es decir, se alegaba que había una violación al deber del Estado de brindar seguridad jurídica a los administrados en la aplicación de esta norma, al no definir cuándo existía, o dar parámetros inclusive acerca de cuándo existía una contratación internacional entre privados. Tal vez entre privados no era tanto el problema, sino cuando existía una contratación internacional que obligaba a los jueces a declararse incompetentes. Por otro lado, se alegaba que la norma tenía efectos extraterritoriales. Esta norma trataba, en general, no obligaba, pero trataba de obligar a una entidad extranjera, como la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, a que aceptara, no jurisdicción, pero que prima facie aceptara conocer por medio de su reglamento controversias acerca de controversias internacionales entre privados derivados de esta ley. Lo que se alegaba es que la Corte Internacional de Arbitraje no estaba sujeto al imperio de la ley de Guatemala, según el artículo 153, y además el Congreso no podía dictar normas con efectos extraterritoriales, porque violaba el artículo 153 de la Constitución. Por otro lado, se alegaba la violación a la norma establecida en el artículo 130 de la Constitución que prohíbe los monopolios y los privilegios. No alegamos tanto monopolios, sino un privilegio especial otorgado a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y en parte también haciendo ver que se le otorgaba un derecho especial a esta entidad no justificado
ante la existencia de centros de arbitraje nacionales e internacionales, los cuales, pues, al haber tantos, pues, con más riesgo, qué racionalidad se le podría otorgar a la decisión del legislador de otorgar un derecho tan especial como le había dado a la Corte Constitucional de Arbitraje, y que eso no estaba conforme al principio del artículo 130 de la Constitución. Y por último, lo que se invocó ante la Corte fue que el legislador hizo una distinción indebida entre la situación de partes de privados de la norma sujetos a contrataciones internacionales y los particulares sujetos a contrataciones no internacionales. La diferencia era inconstitucional porque, si bien los particulares envueltos en controversias sobre contratos no internacionales o domésticos o nacionales sí tenían la posibilidad de acceder a la protección o tutela de los tribunales ordinarios, los particulares envueltos en una contratación internacional se les daba ese acceso por lo dispuesto por la norma, y tenían que someter a arbitraje sin su voluntad y obligatoriamente ante la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, o bien a otro foro de arbitraje que quiera pactar. En ese sentido, si pactan otro foro de arbitraje, pues hay voluntad. Lo más reprobable era el tema que establecía obligatoriamente que tenían que hacer controversias por medio de arbitraje sin su consentimiento. Y una vez más, aquí se hacía el argumento de que esa diferenciación causaba que el arbitraje siendo pagado y la jurisdicción ordinaria en principio siendo gratuita, pues había una distinción que el legislador había dicho que no tenía fundamento en los principios y valores que la Constitución tutelaba. En principio, la Corte ha reconocido en numerosos fallos que el legislador puede establecer distinciones siempre que esa distinción esté acogida dentro del marco de valores que la Constitución protege. Y pues se argumentó esta diferenciación simplemente no estaba dentro de esa tutela, dentro del marco de la tutela de los valores constitucionales que protegía la Constitución, ya que a unos les negaba el acceso a la jurisdicción, el artículo 29, el artículo 2, y a otros con las interpretaciones no internacionales no se les negaba. Entonces, por eso era inconstitucional. Ahora, la Corte que falló, por partes. La Corte, al final, únicamente analizó el primer motivo de inconstitucionalidad y ya no entró con los demás. Y básicamente, aquí está citado textualmente, establece ciertos principios que no era la primera vez tampoco que los establecía, pero decía que el artículo 29 sí puede ser regulado por el legislador, pero en esa facultad legislativa que se aplicó la Corte no puede abolir el contenido esencial de ese derecho, por lo que el legislador no puede imponer para su ejercicio obstáculos o dificultades arbitrarios o caprichosos que lo dificulten, salvo que tal dificultad esté en algún modo justificada por el cumplimiento de un fin constitucional lícito. Y aquí pueden ver cómo la Corte utiliza presta cierto lenguaje de la Constitución Constitucional Española al invocar el tema del contenido esencial del derecho, que es propio de la Constitución Española y de la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional de España. Y luego dice que el acuerdo de arbitraje es aquel por el cual las partes deciden someter al arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual o no. Y que si pueden ver, está basado en la autonomía de la voluntad de las partes encontradas, pues supone una renuncia voluntaria a la jurisdicción estatal por la de árbitro o árbitros.
Y en ese sentido, aquí está abordando lo que es, y esto es importante porque el criterio de la Corte Constitucional acerca de la naturaleza del arbitraje, que es tan discutida a veces, si tiene sentido jurisdiccional, si tiene sentido contractual o si es mixta. Y lo que dice la Corte es que en ese sentido el arbitraje es considerado como un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción ordinaria, tales como el de la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con respecto a la cosa juzgada, pues por virtud del compromiso de la cláusula compromisoria, o sea que el arbitraje fue pactado, se produce un traslado, desplazamiento de la jurisdicción y la competencia del juez al árbitro en cada caso concreto. Y aquí tal vez está lo más oral del fallo. La autonomía de la voluntad de las partes constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial, por tanto resulta contrario a la Constitución que la ley prescinda de la voluntad de las partes para someter la controversia al arbitraje, pues la libertad de acceder a los tribunales incluye la libre facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del mismo. Entonces pueden ver que, al menos en esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad está dejando claro que una ley que prescinda de las partes para someter una controversia al arbitraje es prima facie inconstitucional. Y ahí luego va más allá y dice: de esa cuenta una norma legal que imponga la vía arbitral para la solución de controversias conlleva una regla arbitraria. Aquí se acordarán que decía en los primeros párrafos, decía que no sé, que los límites a la vela jurisdiccional podían ser respetados siempre y cuando no se aboliera su contenido esencial o se dificultara por medio de reglas arbitrarias o caprichosas. Entonces aquí dice que una norma legal que imponga la vía arbitral es una regla arbitraria, pues su finalidad no es otra que la elusión del derecho al juez natural, posiblemente en favor y a beneficio de la parte que esté en mejores condiciones para disponer de una determinada modalidad de arbitraje, o al menos la posibilidad de que se produzca un desequilibrio para las partes. Además de, y aquí entra tal vez más al tema, no de si impone el arbitraje, sino una determinado arbitraje institucional. Además de imposición de determinado procedimiento arbitral, en el caso de la norma analizada, el reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, posiblemente no deseado por los sujetos intervenientes en una relación contractual, afecta la referida autonomía de la voluntad. Y entonces declara inconstitucional por motivos. Esta norma contenida en el párrafo 3 del artículo 2 de la ley de arbitraje. Teniendo en cuenta este último fallo, yo ahora quisiera tal vez, y tal vez después podemos hacer un comentario acerca de si efectivamente serían inconstitucionales o no, con base en este fallo y en el anterior, estas normas. Esta norma fue reformada también por el decreto 11/2006, que implementó la implementación de los compromisos asumidos en el DR-CAFTA y que está incluida dentro de lo que es la regulación de la agencia. Pueden ver que en lo subrayado, resaltado, básicamente impone una presunción de que las partes optan al arbitraje, ya sea para cualquier controversia que surja, relacionada con contrapartidas de institución, salvo que las partes de manera expresa se decidan someter sus arbitrajes, sus controversias a la vía sumaria judicial. Esta vía supletoria en materia mercantil.
queda duda acerca de la constitucionalidad de esta norma. Hace unos días se planteó una inconstitucionalidad de esta norma. Vamos a ver qué dice la Corte al respecto. Luego está esta norma, que está un poco complicada ahí, ya tiene bastantes años esta norma. Es el artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores, que establece el principio que los conflictos entre las partes derivados del juego de bolsa, entre los agentes y las partes, los agentes entre sí, o entre los agentes y las bolsas de comercio, deberán ser resueltos, salvo pacto en contrario por arbitraje de equidad. No arbitraje, sino un tipo especial de arbitraje. Y además, el cual, si las partes en conflicto no dispusieren de otra cosa, se sustanciará conforme a las normas, a las reglas o normas del Centro de Dictamen, Conciliación y Arbitraje. El laudo podrá evitarse en realidad a la parte que no comparezca en el proceso arbitral. Y vean que podría ser objetado: 1, la imposición de arbitraje; 2, la imposición de un tipo de arbitraje; y 3, la imposición, en ausencia de las partes, de someter a un reglamento determinado a una institución que no sé, tengo dudas si sigue operando o no, pero al final ahí está plasmado en ley. De ahí vamos a la ley de alianzas público-privadas. Esta norma es una gran tarea entenderla. Pero establece el principio de que las controversias generadas bajo el contrato de alianza para el desarrollo de infraestructura económica serán operativamente resueltas por la comisión arbitral ad hoc, que es una comisión creada según las normas anteriores de la ley, mediante conciliación o arbitraje, los que constituyen los únicos mecanismos de resolución de los conflictos de naturaleza privada y especializada en Guatemala, reconocidos en esta ley, ajenos a la jurisdicción ordinaria. Luego ahí dice: esto deberá constar en los contratos suscritos a la denuncia de las partes voluntariamente ex ante a dichos conflictos, a un contrato de adhesión que debe reflejar necesariamente el principio de la participación. Luego dice: las controversias que se suscitan a consecuencia de los contratos de alianza para el desarrollo y la infraestructura económica deberán ser resueltos mediante alguno de los mecanismos siguientes. Deberán, una vez más, a través de conciliación, arbitraje local de Guatemala, ante la Comisión Arbitral ad hoc que regula la ley de alianzas; B, a través de conciliación y arbitraje internacional en los casos que el participante privado prefiera resolver las controversias bajo esa condición, siempre que haya renunciantes de la emisión de la decisión de conciliación arbitraje local que establece esta ley. Esta ley va todavía bueno, esto ya es un declive, pero bueno, esta ley inclusive va más allá en otro artículo que también era a prohibir a los tribunales ordinarios a decidir o abstenerse de conocer cualquier cosa que se relacione con un contrato de alianzas público-privadas. Está mucho que decir de esa norma, complicada, posiblemente inconstitucional, pero ahí está, es ley de la República. Y pues con esto termino. Básicamente la Corte en materia de arbitraje ha decidido pocos casos, pero ha establecido principios importantes como el que no se puede afectar la garantía del libre acceso a tribunales, estableciendo valladares que no sean arbitrarios, básicamente. Muy claramente en el tema de la sentencia de recurso de revisión, y básicamente establece la doctrina de la Corte, por lo menos ahora, la imposibilidad del legislador de prever el arbitraje obligatorio. Vamos a ver cómo se desarrolla
desarrolla esta doctrina de la Corte en el futuro. Yo creo que estas normas han sido dictadas para promover y facilitar el arbitraje, pero yo creo que hay otras formas más efectivas y que causan menos incertidumbre que establecer estas normas de dudosa constitucionalidad. Pueden favorecer por otras vías, y el licenciado Castellanos tiene un proyecto y esperemos que siga un buen curso, eliminar, por ejemplo, ciertos valladades a la arbitrabilidad de controversias. Eso estimularía el arbitraje de gran manera. Hay que cambiar la mentalidad de los abogados. Tal vez fuimos formados muy procesalistas. Hay que capacitar a los empresarios, usar los mitos. Hay que ser, tal vez, eliminar la amparitis, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tienen muy poca efectividad estas normas que tratan de impulsar el arbitraje, pero al final lo que causan es una incertidumbre de los operadores de confianza Bueno, con esto termino. Agradezco mucho la oportunidad. Espero no haberlos aburrido. Y no sé si hay algunos comentarios o preguntas al respecto. De verdad, yo primero felicitarte, Fernando, muy ordenada, muy clara tu posición, muy bien presentada, honestamente, en mi opinión, y el obiter dicta que comentaste el caso me preocupa muchísimo. Pero tal vez solo para reiterarle a algunos de los que ustedes ya han estado en otras reuniones, y aprovechando que acaba de estar aquí Ignacio Suárez Anzorena, voy a volver a recordarlo. Porque dos de los artículos que hoy están declarados inconstitucionales provienen de lo que llamaríamos la inflamación de la glándula arbitral, por decirlo así, ¿verdad? O para ser irónico, ¿verdad? De una arbitralitis aguda. ¿En qué sentido? Yo creo que una de las cosas que nos mencionó Luis Fernando de la sentencia en el segundo caso es que el arbitraje nace del acuerdo de voluntad de las partes. Todo aquello que no se base en eso ya trae una distorsión en el ADN, digámoslo así, de esa figura. Entonces, definitivamente estamos viendo, digamos, una reacción oportuna, diría yo, la Corte en los dos casos que mencionaste, pero que, insisto, son de casos extremos de arbitralitis, ¿verdad? El primero, que no venía en el modelo de ley y se agregó en la discusión del debate parlamentario, de alguien que consideró que eso era positivo y honestamente hoy está claro, ¿verdad?, que eso no era así. Y este otro que, por cierto, aquí hay que ser institucionalmente responsables y decir que definitivamente ese proyecto de reforma a la ley de arbitraje nació probablemente surgió de alguna oficina en este edificio, ¿verdad? Porque se refería a referir todos los casos a la ICC, siendo obviamente la Cámara de Industria hoy por hoy la sección nacional de la ICC. Estamos hablando de 2005, 2006, así que por lo menos Carolina, Ana Ponce y yo podemos decir que no somos directamente responsables, pero sí obviamente institucionalmente haber surgido de aquí. Y considero, ¿verdad?, que un galimatías total también, ¿verdad? Pero definitivamente solo quería decirles que la ICC siempre vio con prudente, digamos, distancia y prudencia este artículo. Jamás le pareció a la ICC un artículo en el sentido, digámoslo así, amplio, de decir que era un artículo positivo que le iba a referir casos a la ICC. Al contrario, Luis Fernando hizo un buen comentario de qué pasaba si la ICC veía que no eran visibles ciertos casos que supuestamente bajo ese artículo se tenían que ir a la ICC, y de hecho hay uno que se llevó a la ICC bajo esa disposición, y creo que la ICC estaba pasando por momentos muy complicados.
Y luego finalmente contar que el obiter dicta que mencionaste, el primer caso, es sumamente preocupante, porque creo yo que es no comprender, por lo menos lo digo con mucho respeto, hablo personalmente, ¿verdad?, por parte de quien haya redactado esa resolución y los magistrados de la Corte, con eso distinguiendo que normalmente quien redacta no es un magistrado de la Corte, ¿verdad?, sino es un letrado, el letrado que lo haya redactado y los magistrados que con su firma endossaron esa redacción, esa opinión en el obiter dicta. Creo yo que sí se demuestra, digamos, alguna falta de conocimiento, y lo digo con mucho respeto, pero falta de conocimiento, digamos, a profundidad de cómo debe regularse el recurso de anulación, mal llamado nuestra regulación de revisión. Porque si entramos a otro ámbito de regulación del único medio para impugnar un laudo, sí podríamos llegar a, digamos así, cambiar sustancialmente la estructura que internacionalmente se utiliza o se conoce para eso, y haría que Guatemala, si de por sí ya no somos una jurisdicción interesante por alguna razón para como desarrollarnos como un centro de arbitraje, un lugar de arbitraje, que eso lo han querido todos los países de Centroamérica y hasta ahora ninguno lo ha logrado realmente. Con un cambio como, si se hiciera un cambio como una obiter dicta de primer caso, Guatemala tendría la lex arbitri más repudiable que podría tener cualquier país para efectos de los abogados que buscan dónde, ¿verdad?, designar un lugar de arbitraje. Y eso ya lo estuvimos discutiendo este fin de semana. Una de las cosas sería eso. Y solo un último comentario, y ya de mi parte, perdonen, es tanto es de la excelente lista que mencionaste al final, de que está como en duda de constitucionalidad. No sabía que se había planteado una inconstitucionalidad en caso de esta disposición. Ah, sí. Es nueva. Esa la plantean ustedes también. A ver qué tal, porque aquí está el llamado cuasi arbitraje forzoso, ¿verdad? O cuasi forzoso. Interesantísimo. Y es, exacto. Es en la ley general de electricidad, cuando dentro de las funciones de la comisión se dice que como árbitro deberá resolver disputas. De hecho, ellos tienen un reglamento arbitral, ¿verdad?, y se consideran una institución arbitral cuando llega el momento. Así que ese es otro artículo muy complicado, ¿no? Pero yo felicitarte por su buena. Muchas gracias. Fernando, también felicitarte por la exposición, felicitar al que sí por estas charlas, por primera vez que asisto a un evento. Solo quisiera recalcar un poquito en algo de lo que ya dijiste de otras leyes, pero que está también en la Ley de Alianzas para el Desarrollo. Y ese arbitraje ad hoc que cuesta entenderlo, también ahí se habla de un arbitraje de derecho. O sea, se está imponiendo qué tipo de arbitraje, con la particularidad que los árbitros pueden no ser árbitros, pueden no ser abogados. Entonces, alguna vez cuando estuvo discutiendo esto, yo tuve oportunidad de platicarlo con el ingeniero Eduardo Mitrán, que es uno de los creadores de esta ley, ingeniero chileno, que fue el ministro de Comunicaciones en Chile, y le decía, no puede ser, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahí en la Ley de Alianzas del Desarrollo, pues se van a construir seguramente muchas obras grandes, que van a haber cosas interesantes que posiblemente nosotros los legos abogados no entendamos, de estructuras, de hierros, de carreteras, de muchas cosas que los ingenieros o los economistas u otro tipo de gente sí lo entiendan. Pero no le podés pedir a esta gente que emita un laudo en derecho. Puede ser, o sea, en el SENAC está muy claro, no sé cómo funciona aquí en el CRECIC, está muy claro que los arbitrajes de equidad pueden ser abogados o no, pero los arbitrajes de derecho tienen que ser abogados. Es lógico, es la formación que tenemos.
solo recalcar un poquito de que en eso que también se impone un tipo de arbitraje y además con la deficiencia de que pueden no ser abogados. Por lo demás, felicitaciones por la presentación. Sí, la verdad es que eso está tal vez en mi norma. Esta es una parte de un capítulo de Sí, no. pero que es ininteligible, desordenado, demuestra, y aquí voy a tratar de, con todo respeto, pues, está una rata personal, así públicamente. Pero sí, está imponiendo un tipo de arbitraje. En general, internacionalmente, las controversias sobre arbitraje de constitución, etcétera, en realidad siempre son de derecho, pero otra cosa es que lo imponga por ley, y ante una comisión o arbitraje, es decir, pero la norma es desordenada, porque dice será el único medio, pero deberán convenirlo, pero entonces ¿qué pasa? O sea, esta norma causa muchísima incertidumbre. Yo creo que esto va a ser, si quieren, lo que el gobierno quiere es atraer inversiones para hacer una infraestructura, como lo va a hacer tal vez uno de nuestra campaña, van a tener que reformar esto. O nosotros como abogados, las instituciones inversionistas, asesorarlos bien de los pitfalls que van a encontrar con algo, con esto, con valladares o tropiezos que pueden tener. No sé si alguien tiene un comentario, duda, algo me ha quedado claro. ¿Preguntas? Entonces, yo les agradezco mucho por su atención. Gracias a las autoridades de Carolina, a los castellanos, por la oportunidad, y disculpo a mi hermano y espero que